Bien, milagroso. Aquí estamos para, para acercarnos, para unirnos, para experimentar la luz de ese ser maravilloso, de ese cristiano, Francisco el Papa. Él gobernó, fue el líder de la iglesia más grande del mundo y de la iglesia milenaria. Y fue un auténtico cristiano. Entonces lo primero que vamos a hacer es sentir su energía y su presencia por un momento, ¿sí? Como en una meditación, como que nos unimos a Él. Nos experimentamos en el ser, en Dios, en plena comunión con Él, con su sabiduría, con su enseñanza y con su ser. Compartimos el propósito esencial de estar en Dios, entonces experimentemos la unión con Él, ¿sí? Es como sentirlo, como que iniciemos con una meditación, ¿sí? Quiero que coloquemos una musiquita para que nos acompañe esta meditación, este ejercicio de acercarnos a su energía, a su luz, al Cristo en Él, que es el Cristo en ti. Bien, maravilloso. Que si nos sentimos unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de manera espontánea. Esa es una idea de él, la idea de la unión, la idea de la unidad. ¿Por qué este compartir de Francisco? Mi relación con él fue la que tú has tenido, la misma, de conocerlo a través de la televisión, de leer a veces sobre él en principio, de resultarme en mi caso, pues las ideas que venían, los pensamientos, muy atractiva su presencia por la renovación de la iglesia, por ese afán de actualizarla, porque era un jesuita, ¿sí? Y esa es la compañía como de la esperanza, como la compañía de Jesús, los jesuitas. Es una congregación como de avanzada en la iglesia, como que su apuesta por el seguimiento de la enseñanza de Jesús ha sido muy poderosa. Y además de eso, él escogió el nombre de Francisco de Asís, que fue un servidor auténtico, que liberó y deshizo su ego en el acto de servir, en el acto de dar.
Esa fue una primera aproximación. Luego, en la escritura del libro ¿Qué prefieres, tener la razón o ser feliz?, que es un libro alrededor de los 30 capítulos de preguntas sobre Jesús en un curso de milagros. Para quienes no conocen el curso de milagros, es un entrenamiento mental para transformarse, ¿sí? Para llegar a la expansión de la conciencia y al despertar, al recuerdo de la presencia de Dios en tu corazón. Lo practican personas de todos los credos religiosos, ¿sí? Entonces, escribiendo este libro, la pregunta del capítulo 3 es: ¿qué deseas? ¿Sueños de curación o de muerte? ¿Qué deseas? ¿Sueños de curación o de muerte? Y Francisco hizo una apuesta decidida por la curación, no por la muerte, en el sentido de deshacer la guerra, en el sentido de unirse a los humildes, en el sentido del servicio auténtico y en el sentido de amar la tierra, ¿sí? Como cada capítulo de un libro, igual cuando tú estás escribiendo, si escribes sabes que hay primero que recibir la guía y segundo un proceso continuo de mejoramiento, de perfeccionamiento, de lograr la armonía en el lenguaje y la luz en las ideas. Entonces, por lo menos 10 veces pasé por ese capítulo, investigué, leí sus documentos y eso me permitió acercarme mucho a él. En la luz y en esa experiencia, ¿no? Y viendo su imagen ahí. Entonces, este compartir lo vamos a hacer fundamentalmente siguiendo el capítulo 13 del libro ¿Qué prefieres, tener la razón o ser feliz?, donde el protagonista, por así decirlo, de ese capítulo es Francisco, ¿sí? Y vuelvo a esta idea bellísima de él. Esta es la imagen de su despedida en un acto de dignidad, en un acto de compromiso con sus hermanos, que dio esa vuelta por el Vaticano en el coche descubierto, bendiciendo a sus hermanos, bendiciendo el sueño del mundo, porque así sabe él que se bendice a sí mismo. Entonces, dijo él en alguna ocasión, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, íntimamente unidos desde el corazón, en el recogimiento, en la quietud, la sobriedad y el cuidado, la cordura, la razonabilidad, la comprensión y el cuidado, es decir, el perdón, el amor, la atención a cada momento y a todo lo que me rodea, porque estoy unido a todo lo que me rodea, seres y formas vivas, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Me parece que es una idea maravillosa. Entonces voy a ir leyendo algunas cositas de mis momentos de conexión y comunión con ese ser de luz, los mismos que tú has tenido de una u otra manera, y cómo los escribí en cada momento. Entonces dice: ¿deseas sueños de curación o de muerte? Y dice: los cocineros del Vaticano, sorprendidos, veían al Papa recién ungido, muy sonriente, picando la cebolla y el pimentón, quitando la cáscara al tomate y preparando los alimentos. Lista la cena, se sentaba a comer con ellos. Muy pronto comprenderán. Coloquémosle un toque de música a esto. Comprenderán que Jorge Mario Bergoglio, Francisco, era el pontífice de la humildad,
quien honraba y amaba a sus hermanos, así como bendecía al planeta Tierra, al que llamó la casa común. Su apuesta, muy pronto se dieron cuenta todos, era por un sueño de curación, no por un sueño de muerte. Y entonces sigue diciendo aquí: la travesía espiritual de Francisco el Papa estuvo siempre sin nada por la humildad. Fue un auténtico obrero al servicio de los hermanos, un trabajador de la luz. En Buenos Aires, siendo obispo, los fieles se sorprendían de verlo montado en el autobús o en el metro, sirviendo la comida en las barriadas, saludando a la feligresía en interminables filas. Ya de Papa, lo veían abrazando a los marginados en las favelas de Río de Janeiro, a los condenados en las cárceles de Filadelfia, a los enfermos terminales en Asunción. A todos eran sus hermanos y se unía a ellos para orar, para bendecirlos y para ayudarlos en sus procesos de liberación. Él pretendía con esto deshacer fronteras mentales, jerarquías y categorías propias del ego. Hay una lección de un curso de milagros, la lección 109, hay una lección para cada día, tú sabes, por si de pronto no lo sabes, te lo cuento, por lo que es un entrenamiento. Y ahí dice esto, que es la expresión de esa determinación de Francisco de deshacer fronteras mentales, jerarquías y categorías propias del ego. Escucha bien esto. Hoy descansas en la paz de Dios y desde tu descanso exhortas a tus hermanos a que encuentren el suyo y descansen junto a ti. Hoy serás fiel a tu cometido, al no olvidarte de nadie e incluir a todos en el infinito círculo de tu paz, en el infinito círculo de tu paz, el sagrado santuario donde reposas. Wow. Que él descansó muchas veces en Dios y ahora descansa en Dios. Descansó cuando se recogía a orar, a meditar. Descansó ese día inspirado en la pandemia cuando salió a recorrer los corredores del Vaticano y desde la plaza hizo una oración, bendijo el sueño del mundo, invitó a la curación y a la sanación. Fue uno de tantos momentos que resultaron inspiradores. Claro, le han hecho juicios y quejas y reclamos y seguramente habrá más. La iglesia no es una institución muy antigua y no es tan fácil deshacer ideas y dogmas, pero él trabajó con todo amor por eso y lo que me quedo es con el recuerdo de ese ser maravilloso que pidió el deshacimiento de las guerras, que donde hubo una guerra intervenía en favor de liberar el conflicto, en favor de perdonar y deshacer el ataque, ¿sí? Llamaba a los cristianos en uno y otro conflicto con frecuencia, visitó zonas de guerra, habló con líderes mundiales, elevándose siempre por encima del campo de batalla y invitándolos a desear la paz de Dios de todo corazón. Entonces en el 2013, llegó en la primavera del 2013 como un viento nuevo a refrescar los corredores del Vaticano. Y mira que llegó en la primavera del 2012
del 2013, perdón, y partió en la primavera del 2025. Fueron 12 años su pontificado, un número tan íntimamente ligado a Jesús. Los 12 apóstoles, sí, elegidos por él. Fueron 12 años. Entonces llegó al Vaticano, un espacio con menos de 50 kilómetros cuadrados de superficie y no más de 1000 habitantes. Desde allí, entre incienso, templos y obras de los tres genios del Renacimiento, Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, se orienta la feligresía, la más grande religión del mundo. Que todo este arte, seguramente alguna vez has estado en la Capilla Sistina, en el Vaticano, y lo has contemplado. Si no puedes traer estas imágenes y verlas, sentirlas, es muy inspirador, porque es arte espiritual y el arte siempre es espiritual. El arte es bellísimo. El arte es un camino hacia Dios. La música de Beethoven, la pintura de estos genios del Renacimiento, el comienzo de una nueva vida, ¿sí? Que está allí y en otros lugares, es muy inspirador. Es un templo de recogimiento, de unión a Dios y simultáneamente de una experiencia mística con el arte. Entonces, por un momento, siente esa experiencia, ¿sí? Vibra con esa experiencia y recordemos nuevamente a Francisco. Siéntete con él orando ahí. Muchas veces él estuvo orando ahí. Entonces siente la unicidad con él. Haz una oración por él. Recuerda que muchas veces decía, pide y se te dará. Y él sabía eso y por eso pedía, oren por mí, ora por mí. Entonces, haz una oración en tu interior por él, que es por ti también. Vamos. Bien, maravilloso. Entonces, que Francisco llegó allá, sí, a revolucionar con su experiencia de humildad el Vaticano. Se negó a vivir en el apartamento de 10 habitaciones que ocuparan durante casi un siglo sus antecesores y se instaló en la casa de Santa Marta como uno más de los cardenales y sacerdotes. No usó ni el anillo ni la cruz pectoral de oro que llevaran los otros papas ni los imperiales zapatos rojos. Lavó los pies
lavó los pies, lo mismo que hizo Jesús en la última cena, lo veíamos estos días, ese acto de humildad, y le lavó los pies a mujeres y musulmanes rompiendo la tradición. Se le lavaban a católicos y a hombres, ¿sí? Desde esa misma certidumbre para cambiar hábitos, cuestionó, como en esta pregunta: ¿qué deseas? ¿Sueños de curación o de muerte? El sueño, ya lo decíamos, que se expresa en las guerras, en el atropello a los más humildes y en el daño ambiental, invitando a la curación desde la unicidad, el daño ambiental honrando y respetando la tierra, las guerras liberando todo conflicto y expresando paz y amor en su evangelio, en su prédica, y el daño ambiental amando y bendiciendo la tierra. Bien, la encíclica es como una expresión del mejor discurso del Papa, y es como la expresión de la Iglesia. Es lo que la Iglesia quiere comunicar al mundo. Es Jesús desde su iglesia interior, desde su templo, en el Sermón del Monte, haciendo ese inspiradísimo sermón, ¿sí? Francisco hizo la encíclica Laudato Si, y esa fue un auténtico manifiesto cristiano ahora sí. La encíclica Laudato Si de Francisco fue un manifiesto cristiano en defensa del medio ambiente y la sanación del sueño de muerte. Era una expresión del amor a la naturaleza, ¿sí? Pedía un activo y amoroso respeto a nuestra casa común, donde la vida vibra en el agua de los ríos, en las montañas silenciosas, en las selvas pobladas de espíritus ancestrales, en los océanos que conservan la memoria de la primera selva. Todos ellos son seres vivos que experimentan impotentes el sueño de destrucción, el paso avasallante y depredador de lo que sus hermanos, los egos humanos, llaman desarrollo, crecimiento, modernización. Y entonces dice Francisco en su encíclica, comillas, cientos de millones de toneladas de residuos por año. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. La mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero emitidos a causa de la actividad de los humanos, y cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Es una confrontación a la locura de los egos, es un llevar ante la luz esta encíclica, sí, lo que acabamos de escuchar de Francisco, y es como si lo estuviera diciendo en este instante. Es toda una invitación a ese deshacimiento, a ese desamor que hay en causarle daño a la tierra. Y entonces dice él, con claridad, con comprensión, la tierra del sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad
estructuralmente perverso. El sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente. ¡Wow! Es muy sabio esto. Primero, que nuestra casa parece convertirse porque Dios está ahí. Y donde está Dios está el amor. En el sueño, en la ficción del ego, la casa parece convertirse en un depósito de residuos. Por eso esa bellísima lección de la pandemia, cuando el ego destructor le toca ir a recogerse puertas adentro, ¿sí? Es toda una lección del universo. Y el aire que se respira, el oxígeno que se respira en las calles es puro nuevamente, ¿sí? El agua de los ríos también se empieza a hacer más cristalina. Algunas especies de animales vienen de los bosques a las ciudades. Fue un momento en que el universo, la naturaleza, la tierra, nos enseñó a todos, como enseñaba Francisco, que hay que cuidarla, que hay que bendecirla y amarla, ¿sí? Entonces, de verdad que por un momento duele y me permito sentir ese olor y liberarlo, contemplar este sueño en que los bosques son arrasados con las carreteras del progreso, ríos caudalosos, aniquilados por el vendaval de la minoría industrial, montañas aplastadas por los bulldozers del urbanismo, mientras millones de seres se enclaustran en esas colmenas que a veces parecen las ciudades. Colmena en la que solo sales y te liberas experimentando a Dios en tu corazón. Y es mucho más fácil experimentarlo en tu conexión con la naturaleza. De las distintas facetas de Francisco, la humildad, el deshacimiento de la guerra y su amor por la tierra, está centrado este capítulo sobre todo en su amor por la tierra, ¿sí? Entonces toda esta destrucción es la negación de la vida, pues como enseña Jesús, la vida no crea la muerte, puesto que solo puede crear la semejanza propia. Y la vida que se manifiesta a través de ti, la vida que Francisco bendijo y celebró, la vida sucediendo a través de ti. ¡Wow! ¡Qué lección tan maravillosa! Por eso la muerte es irreal. Por eso él se ha teletransportado, como todos los seres que han partido, a otra dimensión, a una nueva realidad, a un universo de luz, como lo han testimoniado muchos de los que han tenido experiencias de muerte y han vuelto a este plano para traer su mensaje. Es la resurrección de Lázaro y es la resurrección del propio Jesús, que celebramos hace apenas 2 días, el mismo día, hace apenas 2 días. El mismo Francisco recorrió, decíamos, las calles del Vaticano ofreciendo bendiciones, como Jesús cuando dijo, perdónanos, ¿sí? Bien. Entonces, dice Jesús en la Vía de la Maestría, la tierra te ama enormemente como a toda la humanidad, siente tristeza, y decimos esto de manera literal, no metafórica. Esta tristeza es el resultado del generalizado rechazo que tiene la humanidad ante la presencia y el propósito del Padre. Que si amas a Dios y Dios está en todo lo que veo, necesariamente amas la tierra, ¿sí? Y recuerda siempre que Jesús tuvo, como Francisco, una íntima y amorosa relación con la tierra por la que caminó entre uno y otro poblado de Judea, con el agua en el lago de Galilea, donde le mostró a Pedro el milagro, y en el Jordán donde se bautizó,
en el desierto donde se recogió en silencio a liberar sus fantasmas y se unió a la montaña donde oraba y pedía guía. De ahí brotó el bellísimo Sermón del Monte. Bien, Francisco, siguiendo la ejemplar enseñanza de Jesús, 20 siglos después, estuvo atento, presente, a invitar al mundo, a sus líderes y a la filiación, como llama Jesús a la unidad de todos los seres vivos, a vivir el sueño corazón, a unirse en el respeto al medio ambiente, a honrando toda forma de vida y restableciendo la conexión con Dios. Justo cuando escribía este texto, el lunes 24 de julio del 2023, cuando lo escribía seguramente por segunda vez, no sé, o primera vez, Francisco escribió en su cuenta de X: en muchos países se están produciendo fenómenos meteorológicos extremos. Renuevo mi llamamiento a los dirigentes de las naciones para que hagan algo más concreto para limitar las emisiones contaminantes. Es un reto urgente, concierne a todos. Protejamos nuestra casa común. Que limitáramos el daño para permitirle el florecimiento de lo ilimitado, fue lo que dijo. No usó el Twitter para atacar, ni para defender, ni para juzgar. Lo usó en favor de la vida, en favor de pedir la presencia para no causar más daño, consciente de que ese daño el ego se lo causa a sí mismo. Es a mí mismo a quien crucifico cuando pretendo crucificar la tierra. La tierra es un ser vivo, es una expresión de Dios. Bien. Por eso Jesús nos invita a todos a recordar esta hermosa lección, ¿sí? Que la podemos sentir aquí. Dice así, comillas: Dios está conmigo, Él es mi fuente de vida, la vida interior, el aire que respiro, el alimento que me sustenta y el agua que me renueva y purifica. Ya, esa es la cita de Jesús. Entonces, reconocer este canto desde un estado de plena conciencia de vivir el sueño de curación pasa por no causar daño al medio ambiente. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? No usando tanto el coche, ¿sí? Apagando luces, cerrando llaves del agua, ¿sí? Uniéndome a la naturaleza en la contemplación, como hacía Francisco, ¿sí? No en vano, Francisco solía apagar las luces en los salones del Vaticano, y a las 9, 10 de la noche él andaba por los corredores y entraba a un salón y otro a apagar luces que otros habían dejado encendidas, prendidas, ¿sí? Para evitar el desgaste de la energía, porque la energía, tu energía interior, ese pronto interno, ¿sí? Hay que cuidarlo, hay que mantenerlo en armonía, no hay que desperdigar la energía. Y Francisco, aplicando aquello de que enseñar es demostrar, daba ejemplo apagando la luz para permitir que la auténtica luz se encendiera y que la energía no se desgastara. Bien. Y entonces dijo Francisco: si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Por ahí comenzamos, ¿sí?
Y ese cuidado a todo lo que existe lo expresó en todas sus relaciones, lo expresó en sus meditaciones, como Jesús, orando, recogiéndose para silenciar la mente, despojándose del yo. En esta dimensión te acercas más fácil al amor a la naturaleza. Escuchas su serena energía, su poder y su certeza. El árbol es árbol, la flor es flor, el viento es viento. Ellos no tienen duda alguna. Contempla la naturaleza y ahí brota la comunión con el árbol y su preciosa gama de verdes, con el río y su fluir que enamora, con la flor y su pureza virginal. Son formas que nos revelan una belleza poética donde se siente a Dios. Bien. Quiero que miremos por aquí otras cositas. Que Francisco cuidó, amó todo cuanto hizo, santificó cada momento y dejó unas ideas maravillosas, ¿sí? Vamos a acercarnos un poco a esas ideas que son un reflejo de su expresión a la tierra, a la que siempre sirvió con su devoción, su prédica, su invitación, su aliento a todos, porque era consciente la unión de todos en un solo ser. A cuidar y amar la naturaleza, ese cuidado y ese amor lo llevó a otros escenarios desde el servicio y tuvo clarísimo la idea del servicio, ¿sí? Entonces miremos un poco cómo la concibió y cómo la realizó en su vida. El verdadero poder, la verdadera fuerza, el auténtico empoderamiento, la energía de Dios se expresa en el servicio. Ese es el auténtico poder, donde se deshace el ego, donde dejas el afán de competir, de figurar, y realmente te entregas al servicio del otro. Es una enseñanza bellísima esta, que nos recuerda a Jesús cuando te dice: dar y recibir en verdad son lo mismo, y todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Por eso Él lo disfrutaba, por eso Él estaba feliz en el servicio, por eso estuvo esa energía y esa vitalidad hasta horas antes de su partida para bendecir a sus hermanos y bendecirse a Él mismo. Y dijo: un buen cristiano que es quien vive en el Cristo, quien habita en el Cristo, en esa energía interior, en esa presencia de Jesús que te dice: no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. Mi única diferencia es que yo no tengo nada que no proceda de Dios. ¡Wow! ¿Sí? El Papa fue expresión de la alegría siempre, con los jóvenes. Fue un hincha del fútbol, del San Lorenzo de Almagro y de su selección argentina, que celebró, como celebramos muchos, el título del Mundial, ¿sí? El Mundial del 2022, como envuelto de los triunfos en la Copa América. Él celebraba y disfrutaba el fútbol y perdonaba las derrotas del San Lorenzo de Almagro, liberaba eso, que la vida es alegría, que si el Cristo habita en tu corazón no puede haber lamento, ni queja, y si lo hay no pasa nada, lo liberas, lo perdonas, lo dejas ir y recuperas tu centro en la alegría y en la felicidad. Es maravilloso poder compartir este instante, recordar a este ser extraordinario, sí, que soy ajeno a cualquier juicio y a cualquier queja sobre él, porque me quedo con la sabiduría
de su enseñanza como tú te quedas, porque todas son lecciones que el cielo te ofrece. Y Él nos dejó una sabia enseñanza, ¿sí? Vamos a cerrar meditando y sintiendo una vez más su presencia, ¿sí? La unicidad con Él, y recordando sus bellas invocaciones, sus encíclicas, ¿sí? Su palabra de Dios en lo que te llega y te inspira, ¿sí? Que sea Él solo un recuerdo amoroso, porque es un reflejo tuyo, es una expresión de tu corazón y tu ser, y no una persona parte de ti que dejó el cuerpo. Es la luz que viajó hacia la luz, hacia la expansión, y esa luz está en ti, está en tu corazón. Si resuena contigo, comparte este link. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, ¿sí? Gracias, y sintamos su presencia como te decía. Déjalo